Ya estamos aquí en Casilla 24, muy buenas noches, mi nombre es Adán García y le agradezco en todo lo que vale el favor de su atención en esta nueva emisión de este programa que ha sido diseñado para que usted conozca a los protagonistas y sobre todo a las protagonistas de este proceso electoral, porque vaya que las mujeres nos están marcando la agenda y el paso en estas elecciones que son consideradas las más grandes en la historia de este país. Hoy tendremos una mesa bastante interesante con un invitado de lujo, una persona involucrada en el proceso electoral, pero también con mucha experiencia en otros procesos electorales, tiene una trayectoria bastante amplia, ahorita se lo vamos a presentar, esperemos que sea de su interés esta charla, pero antes que eso déjeme presentarle también a mi conductor compañero de esta noche, Mauricio Solís, también conductor del noticiero vespertino de Primera Plana, Enlace Michoacán, todos los días a la 1 de la tarde. ¿Cómo estás, mi estimado Mauricio? Buenas noches. Adán, muy buenas noches. Ahorita estábamos debatiendo algunos temas extra políticos. Agradecer a nuestro invitado que ahorita vamos a presentar como se debe y decirle a la gente que estamos ya a escasos días de que vayan a votar. Hoy tuvimos una entrevista muy interesante en la tarde que vamos a tener el día jueves de nueva cuenta con una persona que es pieza fundamental del Instituto Electoral de Michoacán y nos hacía una reflexión a que ubiquen la casilla, ubiquen el lugar, ubiquen su sección para que no ocurra ese día, Dan, que por alguna u otra cosa se confundan, que si se cambiaron de domicilio y quieren votar en la casilla más cercana, que ubiquen primeramente la casilla en la cual tienen que votar y eso es de suma importancia para toda la gente. Es de hecho el primer paso, ¿no? Saber en cuál casilla te corresponde votar, después traer tu credencial de elector y seguir los pasos que te indican las propias autoridades o los responsables de las mesas de votación. Pero ese día vamos a tener a un especialista en esta materia que nos va a decir el ABC de cómo votar, porque hay también diferentes variables ahora con la mezcla de los partidos en las coaliciones. Entonces, de pronto parecería que en teoría a algunos les resulte un poquito complejo, pero no lo es tanto. Vamos a tratar de aportar ese día también con esa charla. Pero hoy, por lo pronto, déjeme comentarle que tenemos aquí en esta mesa a Jesús Remigio García Maldonado. Él es el dirigente estatal del partido Más Michoacán, a quien le damos hoy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, mi estimado Remigio. Gracias, Adán. Un gusto saludarte, al igual también a Mauricio Solís, el compartir con ustedes esta mesa de diálogo, de conversación, y encantado de estar en este espacio que siempre promueve, incentiva pues la pluralidad de ideas, de pensamiento, y que es un elemento esencial también en estos tiempos de mantener la vigencia de nuestra vida democrática. De hecho, gracias por esos comentarios, mi estimado Remigio. No te veíamos desde la inauguración de Casilla 24, por lo menos en este espacio. Parece que fue ayer, pero esta elección se ha ido bastante rápido, por lo menos desde acá. No sé tú cómo desde adentro lo estés apreciando. Sí, compartirles, nosotros lo hemos visto también que se ha ido desarrollando de una manera muy acelerada. Un proceso con muchas complejidades, con muchas aristas, en donde cada vez con mucha más reglamentación, que también lo hace en ocasiones más complejo, nos dificultamos más el proceso de participación política, que nos lleva a que el día de la cita de la fiesta democrática, pues la ciudadanía está en condiciones de mostrarse frente a la mampara en su soledad y con la variedad de las opciones, con su boleta y las opciones políticas que tiene a su alcance para emitir el sufragio y poder insertar su voluntad política en la casilla. Entonces, es un tema que ha sido muy acelerado, con muchas complejidades, pero muy interesante también, con muchas lecciones, muchos aprendizajes, y en el caso particular de Más Michoacán, nos ha permitido entrar con debo decirles, con mucho agrado y mucha satisfacción. Hemos logrado integrar la participación política de diversos actores, mujeres, hombres, jóvenes, que nunca han estado en una boleta electoral, Vemos en un Lázaro Cárdenas una planilla mayoritariamente en un 90% de jóvenes de la universidad y demás, que están los jóvenes yendo a caminar y rebasando en exceso los recursos de saliva y suela, pero un contacto directo con el ciudadano, con la ciudadanía, y que está recibiendo bien esas propuestas.
Lugares como esos, un Tumbiscatío, un Jacona, un Tangancícuaro, un Purépero, un Acuitzio del Canje también, lugares donde plazas que Más Michoacán va a aparecer el día domingo 2 de junio, se va a instalar la bandera de Más Michoacán en muchas plazas principales de municipios de aquí del estado. Y son de Michoacán. complejos esos municipios que acabas de mencionar. Son algunos municipios complejos. Nosotros hemos ido también por esa misma complejidad. Son municipios que viven en una periferia, en una zona de algún lado de marginación, pero también en una indiferencia, en una desatención, por un lado de las agencias del Estado mexicano, te puedo decir gobierno del Estado, gobierno federal, los municipios, donde tienen muchos déficits en cómo brindan el servicio de la educación. Un déficit les puedo mostrar como una aguililla donde hay mucha carencia. Quienes terminan la secundaria no tienen opción a dónde hacer un bachillerato. Está muy retirado un colegio de bachilleres, una zona de Dos Aguas, no tienen a dónde, muy cercano. Han estado mendigando por muchos años un telebachillerato, una extensión de un telebachillerato. Nosotros como Más Michoacán, pasando este proceso electoral, nos vamos a enfocar también a hacer un activismo jurídico, de litigio estratégico, jurídico, para también hacer realizable y materializar esas oportunidades en esos lugares. Pero con esto les digo, a nosotros nos brinda una grandiosa oportunidad de ir al encuentro y al contacto, a la interacción directa con estos sectores que han estado en el olvido en el Estado. Hoy en día, además, me parece, Remigio, por la reflexión que hacías al inicio, cobra mayor relevancia el valor del voto. O sea, claro. Me parece que esta elección es sui generis en muchos aspectos, en muchas aristas. Primero, bueno, porque estamos viendo un país bastante polarizado, me parece como pocas veces se había visualizado. Y también porque lo que está en juego, se ve claramente, son dos proyectos, hablando de la elección federal, dos proyectos muy bien definidos, con un activismo también me parece sin precedentes por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, jugando también con las lagunas que la ley electoral de pronto concede, y que estaremos hablando además de que próximamente una mujer estará siendo la presidenta de México, ya sea Claudia Sheinbaum o sea Xóchitl Gálvez, no hay de otra. Me parece que la cuestión de Jorge Álvarez Maínez es completamente testimonial, pero insisto, regreso al punto de mi reflexión, un voto que tiene hoy me parece más valor que en otros procesos electorales. Claro, sin duda alguna nos encontramos en una coyuntura donde el voto viene a cobrar mayor significado, mayor relevancia, mayor importancia. Y lo podemos ver también en que muchos de los partidos políticos, de los actores, de los candidatos, han tomado como muchas estrategias para poder escenificar, presentar escenas de mítines, multitudes, concentraciones, pues a prácticas de encarecer más la política, municipios como un Charo, cercanos, o aquí mismo en Morelia, que ustedes lo han visto, lo han testificado en muchas ocasiones, ahora ya se está habituando una práctica de pagar de 500 pesos, 1,000 pesos, depende de la persona, para que solamente asista a una asamblea, a una reunión, no digamos ya para condicionar la recepción de un voto. Nosotros esta circunstancia, nos hemos centrado en Más Michoacán como una oportunidad también para ir generando nuestros cimientos políticos, nuestros cimientos de ir generando precisamente, sumando actores, sumando a la ciudadanía que representen a Más Michoacán en una colonia, en una comunidad, en un municipio, no solamente viendo la cita del 2 de junio, sino viendo incluso el mediano y largo plazo, porque nosotros, Más Michoacán, traemos nuestras estimaciones que vamos sin dificultad, vamos a alcanzar un porcentaje superior al 3%, pero estamos construyendo un proceso político para arraigar una pista de juego, un espacio plural que empiece
un ejercicio en Michoacán, y ese es el valor que le estamos dando a la promoción del voto por Más Michoacán. En la promoción del voto por Más Michoacán le estamos impulsando mucho el que significa y darle sentido que Más Michoacán será un espacio de reconciliar, de conciliar a los actores y a la sociedad de Michoacán, y no apostarle a una política de dos polos polarizantes que generan estados de crispación, mucha polarización, estados de intolerancia, mucha división política, social y una alta conflictividad en Michoacán, que eso aleja a Michoacán de ser un estado, un lugar que sea atractivo para las inversiones, para que sea un lugar que despegue en condiciones de desarrollo económico, político, cultural y social. Entonces le apostamos a eso también como Más Michoacán. Remigio, hablando del tema de los partidos políticos, bien lo dijiste, ya muchos de ellos están optando por la imagen que demuestra el músculo para estos cierres de campaña. ¿Cómo cierra Más Michoacán? ¿Cuál fue la línea desde la dirigencia estatal? Y otra pregunta, ¿cómo viste a tus compañeros dirigentes de los otros partidos en su actuar en estas campañas que se nos pasaron rapidísimo? ¿Qué opinión te deja el actuar de los diferentes presidentes estatales de partido? Mira, el tiempo y la energía siempre es nuestro interés enfocarla, invertirla en temas más constructivos y hacernos responsable de lo nuestro, de lo que es Más Michoacán. Más Michoacán, debo compartirte, Mauricio, Adán, que nos enfocamos primero en una condición de una inequidad que estamos viviendo frente a los demás partidos políticos, pero además con una convicción firme y sólida de lograr llegar a los sectores más amplios del estado. Logramos llegar a 43 municipios. En muchos municipios traemos un nivel de competencia política interesante, competitiva. Al menos en más de 20 municipios sí estamos luchando, vamos en un juego político donde vamos compitiendo el primer lugar. Incluso hay algunos lugares muy cerrados, muy fragmentados, o sea, hay 7, 8, 11 candidatos, y nosotros le hemos apostado pues a construir desde abajo, desde la base, los cimientos de Más Michoacán, la integración de mujeres, hombres, jóvenes a hacer una participación política al interior de Más Michoacán, plantear una propuesta, una agenda específica en una colonia, en una comunidad, en una región, y donde se convierten en actores estratégicos dentro de Más Michoacán para hacerlo en un programa de gobierno municipal, en el ámbito municipal. ¿Qué advertimos también de los otros partidos que pues están en su línea, en una línea de cierta decadencia? De cierta decadencia, lo digo en un tema de un sentido de responsabilidad, y lo pongo con un botón de muestra. Hay partidos, dirigentes, que hacen la política en los cafés, hacen la política que les hagan 2, 3 eventos, y si van a pisar un municipio, primero no van a los municipios más alejados, en los límites con Colima, o el Oriente, o Tierra Caliente, no. Escogen los que estén más cercanos, y exigen en ese lugar que les hagan un evento de 500 gentes. 500, 300 gentes, que les permita exaltar su vanidad, sus egocentrismos y demás. Es una política vacía, una política que no ensambla con un compromiso social y político en las regiones. Y en las regiones hay mucho olvido porque se ha dejado de ser política. Y en muchas regiones hay ausencia de Estado. Y cuando digo ausencia de Estado, hay algunas regiones incluso que nos enfrentamos en estos momentos a simulación de elecciones, donde ya hay un status quo bien entrelazado, muchas relaciones de complicidades extralegales, extraestatales, que se han perpetuado en esos espacios y generan todo el recurso público va para otro lado,
y no se aterriza en una infraestructura de desarrollo social en los lugares, y entonces vienen en este momento de las elecciones, ya la gente no participa, ya la gente se está desalentada de participar y de ir a votar porque ya saben quién va a ganar y quién le ponen enfrente para simular un juego de una elección. Entonces, y eso se debe también a que todos los partidos se ha dejado de hacer política, de hacer un trabajo político-social donde en las regiones y demás la ciudadanía establezca una fuerza de un proyecto político regional que erradique ese tipo de situaciones que les he comentado. Oye, Remigio, en términos de seguridad, ¿cómo llegamos en Michoacán a esta jornada electoral del domingo? Ayer el gobernador estaba informando que le había solicitado a Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, el envío de fuerzas federales para poder hacer un despliegue que abarcara varias regiones y que se generaran condiciones de tranquilidad. Eso de alguna manera como que puede tal vez generar esa tranquilidad, pero también nos puede hacer reflexionar sobre qué es la información que tienen en sus áreas de inteligencia, en las áreas de seguridad, las instancias gubernamentales para determinar el envío o el despliegue de 12,000 elementos de fuerzas federales y estatales en los diferentes puntos. ¿Cómo percibes tú el ambiente? Sí, mira, hemos percibido que el Estado ha dejado un vacío, una temporalidad de tiempo que ha desaprovechado de instalar una mesa de seguridad para el proceso electoral, para la elección, derivado de la resolución de Sala Superior de la elección del 2021, que incluso fue un lineamiento, un criterio, una directriz nacional para blindar el tema de la integridad de las elecciones en nuestro país y más en particular Michoacán. En esa parte nosotros simplemente esperamos que hay muchos lugares muy críticos, muy complicados en ese sentido del tema de la inseguridad en muchos lugares del Estado. Las agencias y áreas de gobierno seguramente tienen un foco muy bien mapeado, deben de tenerlo. Nosotros solicitaríamos que se aplique y se aterrice de manera adecuada, efectiva y eficaz esas medidas preventivas que en el caso particular, Más Michoacán lo hemos estado exigiendo desde que se instaló por primera vez la mal llamada mesa de gobernabilidad. Nosotros dijimos, no se ocupa una mesa de gobernabilidad que es nada más para volver a lo mismo de tomar la foto y exaltar vanidades y egos, no, es cómo resolvemos, cómo vemos este problema estructural y cancerígeno como con una mirada de un deber de Estado, abordarlo, y en eso se ha quedado pequeño el Estado, se ha quedado muy pequeño. Deseo en lo más amplio posible que sí se asuma con ese deber de Estado una prevención y un cuidado adecuado, porque hay etapas muy importantes que se tienen que cuidar. Se tienen que cuidar con mucha puntualidad. Primero, deben existir patrullajes en puntos específicos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para que el ciudadano no tenga ningún temor, ningún miedo de que va a ir que con tranquilidad podrá ir a emitir su voto a la casilla que tiene en la primaria, en la plaza, en la jefatura de tenencia. Primero, tiene que cumplir eso el Estado. Si lo está haciendo con ese deber, estaré viendo que va a hacer eso. Ese es un punto que tienen que cuidar. Primero, los previos a la elección, yo diría que desde el jueves, día de mañana y jueves al domingo, deben existir esos patrullajes, deben existir y saben dónde los tienen que hacer, sabe dónde los tiene que hacer el gobierno y todos los demás. ¿Qué otra etapa sensible se tiene que cuidar? Los traslados de los paquetes de los consejos municipales y distritales del INE y del Instituto Electoral de Michoacán a los presidentes de casillas y presidentas de casilla, y luego el día de la jornada electoral del punto de clausura de la casilla a los mecanismos de recolección de los paquetes y a su almacenamiento
a las bodegas de los órganos electorales. Son puntos claves, sensibles, que se tienen que cuidar, porque ha habido algunas experiencias que en los trayectos se queman o se pierden paquetes y se vulneran o se violan los paquetes para alterar la voluntad política, la voluntad popular expresada en cada una de las casillas. Entonces son puntos muy claves y sensibles que debe cuidar con mucha determinación el gobierno y los órganos electorales. Eso de la quema y del robo de paquetes, ¿es en otro estado o aquí? ¿O te refieres aquí? Se ha arraigado mucho aquí en el estado. Tiene una responsabilidad grande el gobierno federal y estatal. Sí. Ya cuidaron a los que van a ser votados. 109 me parece que fueron los candidatos que tuvieron escolta. Tienen que cuidar a los votantes, tienen que cuidar las casillas, tienen que cuidar las boletas, tienen que cuidar prácticamente ese día. Se tienen que encargar de, como tú bien lo dices, darle esa tranquilidad a los ciudadanos, claro, de poder salir a votar con confianza. Porque imagínate que a las 9:30 de la mañana tienes reporte de que hay vehículos quemados, de que ya incendiaron una casilla. Eso automáticamente baja muchísimo el nivel de la gente para salir a votar con una confianza muy grande. Entonces, sí tiene una responsabilidad grande el Estado. ¿Crees que son suficientes 12,000 elementos para Michoacán? Mira, podrían ser suficientes, pero depende cómo los emplees. Lo que sí se requiere, lo que determina la eficacia de la implementación y de los cuidados, sin duda alguna, es los trabajos de inteligencia. Los trabajos de inteligencia previa que haga el Estado mexicano. Tiene todos los instrumentos necesarios y suficientes a su alcance para implementar que los quieran usar es diferente. Ya el tema es que los quieran usar o no, es otro tema, otra situación, pero tiene todas las herramientas, todos los instrumentos para prevenir, para blindar, y vacunar y blindar. Lo tiene. Una situación nada sencilla, porque incluso en términos geográficos Michoacán es un desafío para cualquier tipo de estrategia operativa en estos términos, y luego los delincuentes también siempre tienen a su favor el factor sorpresa, que en ocasiones es el que determina el curso de algún hecho delictivo en este proceso electoral. ¿Aún así ves condiciones para que la gente salga a votar con seguridad, Remigio? Sí, mira, le corresponde al Estado generar las condiciones, garantizar las condiciones para que la ciudadanía salga a emitir su voto. Nosotros esperamos y deseamos que asuma y cumpla con ese papel, con ese deber a cabalidad. Nosotros como partido político MAS Michoacán estamos en la parte que nos corresponde. Hemos hecho una campaña intensa, nuestras candidatas y candidatos a las diputaciones locales, en las planillas de ayuntamientos, desde la presidencia municipal, sindicaturas y las regidurías, han hecho un trabajo con decoro, con mucho empuje, con mucha pasión, que incluso en algunos casos hasta han hecho su medio de propaganda, imprimiendo en papel bomb, en una impresora, el emblema de MAS Michoacán, la propuesta de ellos, por el tema de las carencias que hemos tenido, las limitaciones, pero no ha habido obstáculos tampoco ni barreras para llegar y salir al encuentro con la ciudadanía, presentar las propuestas, y ese tema tan sencillo, simple, pero muy efectivo de hacer ese contacto, esa presencia, esa propuesta directa con el ciudadano, es la fuerza que nos ha venido a dar a MAS Michoacán, y tenemos la confianza y las estimaciones de que nos van a generar una participación representativa muy digna y muy interesante ahora el 2 de junio. Muy bien, tenemos que ir a una pausa, mi estimado Mauricio. Remigio, si nos permites, gracias. Estamos aquí platicando con el dirigente estatal del partido MAS Michoacán, uno de los partidos que logró su registro el año pasado ante el Instituto Electoral de Michoacán. A manera de contexto, un partido además que fue impulsado también por un viejo conocido de la política aquí en Michoacán, ex candidato a gobernador interino, secretario de gobierno, diputado federal, local, etcétera, Jesús Reina García. Vamos a una pausa, es muy breve, estamos de regreso aquí en Casilla 24. Casilla 24. Casilla 24.
En un momento regresamos.